Momento, nuestro hermano tomó a bien entonar el himno número 85 y en el coro nos habla que somos libres, somos salvos del pecado y del temor. En esta tarde venimos a meditar un poco la palabra. Sabemos nosotros que hablar del pecado es muy extenso, es muy profundo platicar o el predicar acerca del pecado. Y podríamos encontrar muchísimas definiciones, podremos muchos ejemplos también en las escrituras. Y como ven aquí en la pantalla, tenemos la palabra pecado y una pregunta, el cual quisiera que meditáramos en esta tarde, todos y cada uno de nosotros. Nuestro hermano Marcelino, también gracias hermano por la oración. También él mencionaba eh, pidiendo, yo creo que lo hacemos todos en cada oración que realizamos, pedíamos perdón por nuestros pecados. Yo creo que si nosotros en nuestra vida diaria nos pusiéramos a pensar que somos indignos, que somos pecadores, que no podemos obtener el perdón de Dios, que no tenemos el perdón de Dios, estamos dudando de lo que dice la Escritura y yo creo que no haríamos nada, no nos reuniríamos, no estaríamos de pie, no estaríamos predicando, porque Satanás es muy astuto y nos llega inclusive hasta por ese lado, por los pensamientos y nos hace pensar y nos hace dudar. Hablar del pecado, pues nosotros realmente no estaríamos aquí si nos dejáramos llevar por esas artimañas del enemigo. Pero ¿a qué le llamamos pecado? Unos lo ven así, unos lo pintan así, haciendo alusión al pecado que le llaman pecado original. Unos piensan que fue la manzana, unos creen que fue el fruto de un manzano. Sabemos realmente que Satanás está representado y aparecido en la creación con Adán y Eva como una serpiente, pero unos lo ven así, otros lo sienten así. Ojalá y todos pudiéramos estar viendo las gráficas para irnos dando una idea. Toda la meditación de esta tarde está representada por medio de gráficas. Otros lo sienten así, decíamos, pecado, lo sienten así, se llaman ataduras. Algunos hasta lo clasifican. Hay quienes, como la Iglesia Católica, ha llamado el pecado venial. En la religión católica, como decíamos, pecado poco grave, eso es lo que significa, pecado poco grave que no priva al alma de la gracia de Dios y que no requiere del sacramento de la confesión para ser perdonado. Eso es lo que enseña. Pecado venial. Por eso decimos que algunos hasta lo clasifican de esa manera. Y ya vemos nosotros la definición de pecado, que es poco grave, que no priva al alma de la gracia de Dios. Por eso muchos están en el error. Por eso muchos pecan inclusive hasta deliberadamente. ¿Por qué? Porque a todo le llaman pecado venial. Nosotros sabemos realmente que no es así, pero ¿qué dice? De acuerdo al significado en hebreo, hay varios términos para describir el pecado. Hatá y ebon. Hatá quiere decir errar en el sentido de no alcanzar una meta, un camino o el objetivo o un blanco exacto. Es lo que quiere decir en hebreo pecado. Errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Ebon quiere decir maldad, iniquidad, pecado, culpa y castigo. Eso es lo que lo definen en hebreo, el pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Hace no muchos días me tocó ir con un compañero a cargar gasolina en una de las camionetas de ahí del trabajo. Estábamos en el carril del medio e íbamos a dar vuelta a izquierda, pero no estábamos en el carril correcto.
Mas, sin embargo, no había señalamientos, no había ninguna boya, ninguna cosa, obstáculo que nos delimitara ahí el área. El compañero dio vuelta a izquierda para entrar a la gasolinera. En eso nos empareja una patrulla, tránsito, y pues obviamente se acerca ahí con nosotros y ya nos dice que pues hemos hecho mal con dar vuelta a izquierda. Le comentamos al oficial que no había ningún señalamiento ahí y que las personas que estaban en el carril izquierdo estaban para entrar a la colonia. Pues no nos lo aceptó esa excusa o ese pretexto que nosotros quisimos poner. Yo le decía que no había ningún señalamiento también, tampoco en el piso de alguna flecha o de alguna prohibición que nos dijera que no debíamos de dar vuelta a izquierda. Total de tanto que él estuvo ahí mencionando que no era correcto, nosotros le salíamos con otra cosa. Mas, sin embargo, fue muy claro y muy enfático el oficial que nos dijo que no se debía de tener a veces un señalamiento ahí en la vía pública, que todos debíamos de conocer la ley. Y es correcto y es cierto. Yo creo que todos los que manejamos un vehículo debemos de conocer la ley, debemos de conocer el alcance que tiene para no cometer dichas infracciones a la misma. Pues obviamente el oficial fue benévolo con nosotros, no levantó la infracción, pero sí comprendimos nosotros que no hacía falta que nos señalaran ahí, así como había dicho el oficial. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Vuelta izquierda es prohibida, en algunas ocasiones es permitida, pero sí debe haber un señalamiento donde lo haga con precaución el conductor. Entonces, decíamos nosotros aquí que todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley, así lo dice en 1 de Juan 3:4. No hay vuelta de hoja. Nosotros reconocemos y sabemos que si cometemos pecado, estamos quebrantando la ley. Santiago 4:17 nos dice, a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo es muy corto, pero muy profundo. Debemos pensar en todo momento si lo que estoy eligiendo es lo mejor que puedo elegir, no para mí, sino para el Señor, para mis hermanos y para el mundo. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no solamente es no hacer las cosas, no solamente es que haya una infracción de ley, pero también aquí nos dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso quiere decir por omisión. No hacemos lo bueno y nosotros estaremos en pecado. Haremos lo malo, lógicamente nosotros estaremos en pecado. Eso es lo que es el pecado. En eso nos vamos a encontrar nosotros día con día, cada día, en nuestro peregrinar en esta tierra, nos vamos a encontrar siempre con esto. Que lo que hacemos, si infringe la ley, es pecado. Si lo que no hacemos, deberíamos hacerlo porque es bueno y agradable delante de Dios, y no lo hacemos, vamos a cometer pecado. Por eso decimos que debemos de pensar en todo momento si lo que elegimos es lo mejor que puedo elegir, no para mí, sino para el Señor. Primeramente para el Señor, para los hermanos y para todo el mundo. En segundo libro de Crónicas, en capítulo 20, nos da también definiciones acerca del pecado y lo llama quebrantar. Dice segundo libro de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. ¿Qué quiere decir esto? Que si quebrantamos los mandamientos de Dios, no nos va a ir bien en nuestra vida.
Dios nos abandonará. ¿Por qué? Porque quebrantamos los mandamientos. Y esa también es una definición de pecado. Quebrantamiento. Quebrantar la ley de Dios. Quebrantar los mandamientos de Dios. Es por ello una de las razones por las cuales el mundo estamos pasando por estos momentos de crisis. Es por ello también que a través de la historia hemos pasado por grandes desastres naturales porque quebrantamos los mandamientos de Dios. Es por ello también que el enemigo nos ataca a diario, continuamente. ¿Por qué? Porque quebrantamos los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que viene por consecuencia? Que Dios también nos abandona. Y ahorita lo vamos a ver más adelante también cuando dice la Escritura que Él se separa de nosotros, que voltea su rostro para no ver. ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? De Jehová, dice la Escritura. No te vendrá bien si haces eso. ¿Por qué? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Vaya que los abandonó. Vaya que sí se cumplió eso. Salmo 32, 1 y 2. Ahí encontramos otras definiciones también de pecado. Dice Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Entonces, ¿qué le llamamos pecado? También le llamamos transgresión. Y somos bienaventurados. Por eso cantábamos el himno ahorita, dulce comunión. ¿Por qué? Porque hemos sido libres, hemos sido salvos del pecado y del temor. Y esto es cantarlo con alegría, porque dice la Escritura que somos bienaventurados. Porque la transgresión nos ha sido perdonada y ha sido cubierto nuestro pecado. Y sigue diciendo la Escritura, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahí está otra palabra, otra definición de pecado, iniquidad. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Doblemente dichosos. Somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nuestra transgresión ha sido perdonada y porque Dios no nos culpa de iniquidad, de maldad, de quebrantamiento de la ley. Y claro está, como decíamos al principio, nosotros continuamente estamos expuestos al pecado. En palabra, en pensamiento, en acción. Y también lo veíamos en Santiago, en omisión. Mas, sin embargo, tenemos un Dios que es amplio, que es grande en perdonar. Y esto lo vamos a ver también. Por eso es que somos bienaventurados. La palabra pecado puede referirse al hecho de estar apartado de Dios y sus leyes, ya sea por ignorancia, incredulidad o actos de desobediencia específicos. Pero en ambos casos, las consecuencias del pecado son igual de desagradables. Note bien el color del fondo. Ahorita en las primeras gráficas también teníamos ahí algunos colores. Te vamos a explicar un poquito más adelante por qué. La palabra pecado puede referirse al hecho de estar apartado de Dios y sus leyes. También se refiere a eso. Y como lo decíamos ahorita, por ignorancia, por incredulidad o actos de desobediencia específicos. Pero en ambos casos, las consecuencias del pecado son igual de desagradables. Es muy desagradable estar en pecado. Y muchas de las veces quizás nosotros no lo experimentemos por lo cegado que a veces nos hace ser también el pecado. Nos ciega totalmente. Y no tenemos nosotros esa conciencia quizá en el momento. Hasta cuando sucede una consecuencia, como vemos al final de esto, hasta cuando sucede una consecuencia a causa del pecado, se nos hace desagradable. Y es por ello que venimos al arrepentimiento, es por ello que venimos a la oración. Pero debemos de tomar en cuenta que si el pecado se refiere a estar apartado de Dios y sus leyes, sea como sea,
Debemos de tener cuidado, de no caer profundamente en este abismo de pecado, porque las consecuencias son totalmente desagradables. Dice Isaías 59:2, que hablamos en la gráfica anterior, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que hace el pecado, por eso las consecuencias son desagradables. Nuestras iniquidades, ya vimos que eran definiciones, quebrantamiento, de pecado, transgresiones, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados, afirmando lo que dice acerca de las iniquidades, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es desagradable. Quizá algunos de nosotros no lo hemos experimentado como tal, pero el hecho de ocultar el rostro, nuestro Dios, de nosotros para no escucharnos, vienen las lamentaciones, vienen las consecuencias. Es totalmente desagradable. Por ello que les insto, y me insto a mí mismo también, de tratar de no tener esa consecuencia, de que Dios se voltee, de que Dios voltee su rostro para no escucharnos. Sería muy lamentable que nosotros estemos orando a Dios fervientemente, que nosotros acudamos a Él fervientemente. Pero como ya decimos, como es amplio en perdonar, pues no lo agarremos así, a la ligera. Ahí vemos la muerte, el hombre separado de Dios, como la muerte, y vemos del otro lado Dios como vida eterna. Esto es lo que hacen nuestras iniquidades, esto es lo que hace el pecado. Esas son las consecuencias desagradables que hablábamos en la gráfica anterior. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, eso hace división entre nosotros y Dios. Luego después nosotros andamos ahí preguntándonos por qué. A veces la respuesta de Dios no viene, ya lo hemos dicho muchas veces, por varias razones, pero una de ellas es por esto. Es por esto, porque nosotros hacemos posible que nuestro Dios voltee su rostro para no escucharnos. En otras ocasiones es porque la prueba es larga, es prolongada. Y tiene Dios que probar nuestra fe, lo conocemos perfectamente, lo sabemos por medio de la Escritura. Pero qué desagradable sería que nosotros estemos continuamente pidiéndole a Dios y no venga la respuesta por esto, por las iniquidades, por los pecados, por la división que nosotros hacemos con Dios. Nosotros somos los que hacemos posible esta división. Nuestro Dios no. Nuestro Dios es la consecuencia de que voltea su rostro para no escucharnos. Y a veces nosotros le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a los hermanos, le echamos la culpa a las gentes, pero realmente somos nosotros los que nos dejamos llevar por el pecado. ¿Por qué? Porque tal vez estamos como los católicos del mundo, de que estamos cegados totalmente para no darnos cuenta de lo que es el pecado, para no darnos cuenta de lo que provoca el pecado, para no darnos cuenta que las consecuencias son desagradables a causa del pecado. Dice también en el profeta Isaías, y esto es un aliciente para nosotros, y debe ser un aliciente también para nuestros amigos: deje el impío su camino y el varón inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar. Deje el impío su camino, déjelo. El varón inicuo sus pensamientos, deje sus iniquidades, deje de hacer maldad, deje de hacer pecado, y vuélvase, arrepiéntase, regrese al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia de nosotros. Y hoy dice la última frase de este versículo: el cual será grande en perdonar. ¿Te ha preguntado qué significa ser grande en perdonar? Es grande en perdonar. Pero vamos primero, antes de decir a referencia propia qué significa grande en perdonar. Vamos a hacer un paréntesis en este momento. Vamos a recordar nosotros, los que ya hemos sido perdonados, los que ya hemos sido lavados,
por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recordar el camino como impíos. Si pusiéramos a preguntar, cada uno de nosotros que estamos aquí conectados virtualmente, tendríamos varios ejemplos del camino que llevábamos, del camino en el que íbamos, de los pensamientos de cada uno de nosotros. Estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Podemos nosotros hablar con las personas que no han obedecido a este llamado. Podremos decirles lo que éramos nosotros. Y quizá vamos a encontrar una similitud. ¿Por qué? Porque es el mismo camino de donde andábamos nosotros. ¿Por qué? Porque éramos malos, éramos inicuos, éramos transgresores de la ley y estábamos en un camino equivocado. Pero nos volvimos al Señor, nos arrepentimos y caemos constantemente. Nuestra hermana que semana pasada se anunció que se restauró, es lo más fresco que tenemos ahorita. Quizá ella, si nos está escuchando, no vi bien si está conectada, pero quizá ella recordará ese camino, como también nosotros no lo olvidamos. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios sí lo olvida, que Dios perdona, porque ya vimos que es grande en perdonar. Pero ese camino que tú llevas ahorita en este momento, es el camino que nosotros llevábamos también. Las transgresiones que estás cometiendo hoy en día, y no es acusarte, no es condenarte, porque no estamos en esa condición. Pero lo decimos porque nosotros lo transitamos ese camino, nosotros lo vivimos, nosotros continuamente estábamos y estábamos totalmente cegados. Por eso decíamos, cada uno tendrá un ejemplo diferente o más que compartir contigo y vas a ver que es lo mismo, en eso estábamos. Por eso hoy te decimos en esta tarde, vuélvete al Señor, regresa, porque Dios no quiere la muerte del impío, como dice Ezequiel. Dios quiere que vivas, Dios quiere que cambies ese camino que lleva a la perdición por el camino que lleva a la vida eterna. Vuélvete al Señor y Él va a tener misericordia de ti y será grande en perdonar. Y esto lo vas a experimentar en tu vida. Grande en perdonar. Fíjese, a mi pensar, a mi humilde opinión, lo que significa. Nosotros perdonamos, pero no podemos olvidar. Esta es una filosofía que tiene el mundo. Nosotros perdonamos, pero no podemos olvidar. Pero cuando Dios perdona, sin dejar rastro alguno, nos muestra su más grande providencia llena de bendición. Esto es ser grande en perdonar. Es grande en misericordia. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Difícilmente olvidamos. Y estamos en un grave error. Pero comparamos el perdón de Dios. Y Dios perdona sin dejar rastro alguno. Sé que nuestros pecados los arroja al fondo del mar. Y nos muestra su más grande providencia llena de bendición. Esto es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Quizá nosotros todavía tengamos esa carnalidad y somos rencorosos, pero Dios no. Dios perdona el pecado. Si se vuelve a Él, si viene en absoluto arrepentimiento, un cambio de mente, cambio de actitud, Dios lo perdona, porque Dios es grande en perdonar. Y sigue diciendo la Escritura, venid luego y estemos a cuenta.
Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No sé si conozca el color de la grana. Es parecido al que ve al lado izquierdo de su pantalla y le puse la grana. Y el color carmesí viene en la siguiente frase del versículo. Venid luego y estemos a cuenta. Esa es la invitación que hace el Señor. Si tus pecados fueren como la grana. Así es. Es un color rojizo. Dice que va a ser como la nieve. Serán emblanquecidos. Pero solamente si te vuelves a Dios. Solamente si dejas ese pecado, esa infracción de la ley, esa transgresión, ese quebrantamiento, esa desobediencia también de los mandamientos de Dios. Es el llamado que hace Dios cuando estamos en pecado. Por eso nosotros no cesamos de pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Porque algunos los conocemos, algunos otros no. Son involuntarios. Como hablamos de la omisión. Y por eso nosotros continuamente estamos entrando a ese lugar. Como entraba el pueblo de Israel, el sumo sacerdote, en el lugar santísimo. Pero como decían nuestros hermanos que me antecedieron en las predicaciones, Dios ha abierto un camino nuevo, vivo, a través del velo. Y que es que nosotros continuamente llegamos ahí a estar a cuentas con Dios. Y por ello la invitación de Isaías que te dice, ven luego, estemos a cuenta, ven ahora, estemos a cuenta. Y si tus pecados son así, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira qué hermoso, qué precioso. Yo no conozco esto, yo no lo conozco. En vivo no lo conozco. La planta, la flor, no sé cómo se le llame, de la lana. Algunos hermanos sí, y lo recordarán. Y es sumamente precioso. Pero si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí, otro rojizo, otro color rojizo, un poco más oscuro. Por eso se dice que Dios es amplio en perdonar, porque te deja así, blanco como la nieve, blanco como la lana. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una promesa. Nosotros ya lo experimentamos. Y nosotros así nos sentíamos. Y por ello que cantamos con alegría, que nuestros pecados han sido perdonados. Te invitamos pues a que vengas, como dice Isaías. Ven y ponte a cuentas con Dios. Ya dijimos un poco, algunas definiciones, algunos ejemplos del pecado. Y yo creo que te has identificado, porque con el simple hecho de no obedecer los mandamientos, es transgresión de la ley, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que yo te esté acusando de pecador, es que la Escritura así lo dice bien claro. Y pudiéramos haber dado muchos textos acerca del pecado, demasiados textos del pecado. Pero con estos creo que es suficiente en esta tarde para meditar, para reflexionar. ¿Qué nos queda a nosotros también? ¿Qué nos queda a nosotros? De igual manera, que Dios no nos agarre faltos, que Dios no nos agarre, no nos sorprenda infringiendo la ley, desobedeciendo sus mandamientos, como continuamente lo hacemos, porque nuestro cuerpo, nuestra carne está expuesta a eso, por las tentaciones, por las aflicciones, por las cosas tan comunes y corrientes de la vida, que nos llevan así, a veces sin darnos cuenta, a veces reconociendo pecado,
Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios que es amplio en perdonar y que tenemos también a un abogado que está a la diestra de Dios. Esa es la gran diferencia que tiene el cristiano. Ahora que también hay que tener cuidado con esto, porque nosotros pensamos que porque tenemos ese abogado, porque tenemos un Dios amplio en perdonar, vamos a hacer las cosas, seguir haciendo las cosas que querramos, estamos equivocados también. Y entonces nosotros también estamos infringiendo la ley, nosotros estamos transgrediendo la ley y nosotros estamos desobedeciendo los mandamientos también. Pero ya esto le corresponde a Dios. Ya Dios conoce nuestras intenciones del corazón, nuestros pensamientos. Ya Dios conoce si realmente nosotros estamos acercándonos a ese juez. Perdón. Si nosotros estamos apelando a nuestro Señor Jesús con toda sinceridad. O que también estemos pisoteando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería caer en manos de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar. Y nosotros estamos continuamente transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque nos estamos confiando, porque la Escritura dice sí, porque la Escritura dice que tenemos al Señor Jesús que está a la diestra, intercediendo por nosotros, y porque tenemos un Dios amplio, perdonar o grande, perdonar. Dios quiera que nosotros no lleguemos a estar faltos cuando llegue la hora de nuestra muerte o cuando Cristo venga. Por eso continuamente nuestros hermanos estamos orando y pedimos por los pecados. Y decimos que somos indignos, que somos pecadores. Y esto a lo mejor la gente que no ha creído, la gente que no ha obedecido, a lo mejor se pone a pensar, pero es Satanás el que entra en su mente y le dice, ya ves, son pecadores, porque ellos mismos lo confiesan, ellos mismos lo dicen. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es amplio en perdonar. Y es lo que no entienden ellos. Pero volver con un corazón arrepentido, volver a este camino es lo que nos está pidiendo nuestro Dios. Es lo que te está pidiendo a ti. Y es lo que nos pide a nosotros también. Estar cerca de Él con arrepentimiento genuino. Por último, Dios perdona todo, absolutamente todo. Si realmente nosotros queremos ser perdonados, si realmente nosotros buscamos el perdón de nuestro Dios, acerquémonos con plena incertidumbre de fe, como dice el escritor a los Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente, en plena certidumbre de fe, para que Dios nos bendiga y para que Dios nos ayude y para que Dios nos perdone todo, absolutamente todo. Que Dios los bendiga. Traído nuestro hermano Eleazar. Himno número 151. Yo escucho buen Jesús. Himno de invitación número 151. Ya tenemos, cantemos. Yo escucho buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tu ofrenda
es el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues va